Muy bien, vamos a continuar. Con el asunto que se abrieron las aguas, ¿no? Pasó el pueblo de Israel, se ahogaron los carros del faraón, ¿verdad? Y celebraron del otro lado, ¿no? Que en el capítulo 15 entra la canción, lo que cantan, ¿no? Celebrando de que están libres del faraón, ¿no? Está ese sentido, ¿no? Aquí en el final del 15, digamos, después de la canción, ¿no? Dice que Faraón entró cabalgando con sus carros y la gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, ¿no? Y vuelven a repetir la frase que hace rato aparece otra vez, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, ¿no? O sea, están poniendo ese mismo sentido de que, acuérdate que ellos pasaron en seco. Habría que estar pendiente de la frase, ¿no? Porque esa va a ser, digamos, la base de la fe, ¿no? Que no importa que pase, el Eterno puede hacer que tú pases en seco, ¿no? Lo que no te dejaba pasar esté a los lados y tú pases, ¿no? Ok, aquí están cantando, están muy felices, están gozando, que nos libramos del faraón. Y aquí es donde empieza una serie de problemas. Ya que cruzaron el mar, que podría decirse, ese era el problema principal, no podían pasar, ¿no? Cruzaron el mar, pero no acabó todo. O sea, empiezan, ¿no? Dice que partieron del mar de Cañas hacia el desierto y anduvieron por 3 días, dice, sin hallar agua. Y llegaron al lugar llamado Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Dice, por eso le pusieron el nombre de Mará. Ok, eso es lo que tenemos, digamos, en la traducción directa, ¿no? Pero, digamos, la forma en que está puesto en hebreo puede variar un poquito la forma en que interpretemos este versículo. Entonces, como siempre, pues se puede analizar todo el asunto, ¿no? Desde el punto de vista físico, están caminando por el desierto 3 días y empieza con el asunto de no tienen agua suficiente o no han encontrado agua y encuentran agua y desde el lado de físico o del punto de vista físico sucede que estaba amarga el agua, ¿no? Llegan y estaba amargo el asunto, estaba amargo el agua y pues van a ver cómo lo pueden resolver. Entonces todo el asunto, pues Moisés habla con el Eterno le muestra un árbol a Moisés, está la palabra árbol,
también puede traducirse como madera, pero pues la palabra árbol, ¿no? Y le muestran un árbol y finalmente echaron el árbol al agua y ya se le quitó lo amargo, ¿no? Ese es básicamente el asunto aquí, ¿no? Entonces, desde el punto de vista físico, pues eso es lo que está pasando en la historia, ¿no? Llegaron a un lugar donde el agua estaba amarga, ¿no? Y pues hay este sentido de nada más le echaron ahí el árbol y ya pudieron tomar el agua, ¿no? Y aquí empiezan los juegos de palabras, ¿no? Y empieza a leer diferentes sabios que comentan sobre el pasaje, ¿no? Y todos están hablando, ok, que nos fijemos en el asunto, ok, estuvieron 3 días sin agua, no tenían agua y sufrieron, ¿no? Y había sed, y cuando encontraron agua, el agua estaba amarga, ¿no? Y lo único que hicieron es le echaron un árbol y ya se pudo beber el agua, ya estuvo bien, estuvo fresca, porque ese es el lado físico, ¿no? Se le quitó lo amargo, ¿no? Hay las mismas palabras, este asunto de que estuvieron sin agua. Empiezan a hablar los sabios, ¿no? Okay, lo que estaba pasando es que están sin agua, ¿no? Están sin alimento de parte del Eterno aquí empieza el sentido, okay. Se libraron del faraón y gozaron, hicieron fiesta, cantaron, bailaron, júbilo total, ¿no? Y ya salieron y se fueron, siguieron su camino en Egipto, ¿no? Fuera de Egipto, hacia el desierto, siguieron su camino. Pero es tanto el júbilo que tuvieron que en realidad, por decirlo así, pues se olvidaron del Eterno, ¿no? Ya pasa una cosa que todo va a tu favor y es tanto el júbilo y la emoción y que venciste, ¿no? Y ya lo lograste, ya vencimos y ya nos fuimos, ¿no? Y se te olvida el asunto de que el Eterno es el que hizo eso, ¿no? Y entonces, por eso empiezan estos, ok, por eso está este asunto de a los 3 días tuvieron sed, ¿no? Ya necesitaban agua, ¿no? Y encontraron agua y la que encontraron estaba amarga. Pero entonces, de este pasaje, lees todo lo rabínico, no todo lo del Talmud y eso, y dice, de este pasaje es el que se deduce de que no puedes estar sin el Eterno o sin leer la Torah más de 3 días, ¿no? Eso dedujeron, ¿no? Y entonces en todo el mundo rabínico, en las sinagogas y eso, por eso tienen el servicio Shabbat y hacen un estudio los lunes y uno los jueves para que no pasen 3 días sin agua, ¿no? Del jueves sí sobrevivimos hasta Shabbat y el Shabbat al lunes y del lunes sobrevivimos toda la semana hasta el jueves y el jueves ¿no? Y entonces en el mundo rabínico pues hay lectura de la
Torah en jueves y en sábado para poder sobrevivir, no estar más de 3 días. Porque si no estás en este sentido, pero ya sería el sentido de la amargura, ¿no? Por estar alejado, ¿no? Y la solución obviamente fue echarle un árbol al agua, ¿no? El árbol, todo el asunto primario del árbol, ¿no? Hay un juego de palabras ahí. La palabra árbol también es la raíz de la palabra consejo. Entonces hay un juego de palabras en el sentido de que el Eterno le aconseja a Moisés: mira ese árbol. Pero entonces, pues el consejo es que mire un árbol, ¿no? Pero pues, es un juego de palabras con la palabra consejo y con la palabra árbol, ¿no? Que son la misma raíz. Entonces está aconsejando al Eterno: pues mire el árbol, pero no le dice qué hacer. Si tú no lees literal, nada más el Eterno le muestra el árbol. Moisés lo echó al agua, ¿no? Pero entonces hay un juego de palabras ahí con la palabra consejo y el árbol, ¿no? Y el árbol también tiene el significado del árbol de la vida, y obviamente el árbol de la vida también se le llama la Torah. Todo este sentido, conste que le echaron el árbol al agua, ¿no? Porque el agua no significa, aquí el agua es con la Torah, entonces sí está buena el agua. Sin la Torah no está buena el agua, ¿no? Hace rato dije que el agua no es necesariamente conectado con el lado divino, sino conectado con el arrepentimiento. Le necesito poner el árbol para que funcione. Si no le pongo el agua, si no le pongo el árbol, pues el agua está amarga. ¿Ok? Entonces, la falta de arrepentimiento hace que el agua te sepa amarga, ¿no? Ese es de los juegos de palabras que hay ahí, ¿no? Ya si por ahí te pones a leer a Shem Tov, Shem Tov empieza a hablar del pasaje y dice, ok, la forma en que está puesto el pasaje, dice, ok, no pudieron tomar del agua, dice, porque ki marachem, porque estaban amargos, digamos la traducción literal, como viene el pasaje. Pero entonces dice Shem Tov, fíjate cómo el pasaje está puesto de tal forma que están hablando del agua y luego sacan el por qué. Porque amargos estaban. Así dice. Ki marachem, ¿no? Porque estaban amargos. ¿Y qué cree? Entonces dice, ok, en el pasaje de arriba hablan de que el agua estaba amarga. Y luego dan una explicación por qué estaban amargos. Pero dice, entonces le estamos entendiendo mal. No era que el agua estaba amarga, sino los que estaban amargos eran ellos, el pueblo de Israel. Entonces Shem Tov hace toda una discusión del asunto, porque dice, fíjate cómo dice que les pareció el agua amarga porque ellos estaban amargos. Entonces, fíjate que el agua estaba buena, pero el problema es que ellos eran los amargos. Y por eso estaba amarga el agua, o le supo amarga el agua. Y estaban amargos por este asunto de 3 días sin tomar agua, ¿no?
no estaban conectados al Eterno, ¿no? Y se le estaba pegando este asunto de la amargura en ellos, ¿no? Y entonces Shem Tov ya saca las traducciones de lo que está diciendo ahí y dicen, no dice que el agua estaba amarga, dice que ellos estaban amargos. Claro, los traductores a la hora de hacer la traducción pues están suponiendo que el ellos o el objeto de estaba amargo es el agua, no, pero dice ellos estaban amargos. Les sabe amarga el agua porque ellos están amargos. Y ahí cuando uno entiende lo que está poniendo Shem Tov, pues ahí puedes entender por qué muchas veces hay gente que recibe una cierta bendición y está recibiendo la bendición, pero para ellos están quejándose, dicen no es suficiente, Dios no me quiere, quiero más, quiero otras cosas, buscan otras cosas y en su vida están amargos. Y le está llegando una bendición y el agua que les llega les sabe amargo. Pero es porque no le echaron la Torah, ¿verdad? Entonces está en ese sentido. El que está amargo eres tú. Y no estás viendo la bendición del Eterno, no estás viendo lo que se te da, no estás viendo lo que tienes, no estás viendo el Eterno alrededor de ti. Y por tu amargura de tu corazón, pues el agua te sabe amarga. Pues estás recibiendo una bendición, te estás quejando. Un asunto que se va a ver, digamos, en toda esta travesía en el desierto de los hijos de Israel, ¿no? Quejándose y quejándose y quejándose y quejándose. Y eso que el Eterno pues lo está cuidando, lo está alimentando, que no les falte de comer, que no les falte de beber, les da pan al día, carne en la noche, en el atardecer, ¿no? Y los tiene muy bien, ¿no? Y entonces ese es el asunto, ¿no? En las historias hasídicas, ¿no? Hay muchas historias en donde hablan así, ¿no? Que hay un sádik, ¿no? Que él a donde va y si le invitan algo de comer, todo lo que le den para él es un festín y se goza comiendo lo que le dan, ¿no? Y para otros la misma comida les hubiera parecido, estás comiendo una comida de pobres o estás comiendo ahí algo sin gran sabor o sin chiste, ¿no? Pero para el sádik todo lo que le daban para él era un festín y se gozaba comiéndolo y saboreándolo y todo. Pero entonces toda la diferencia está en el corazón. Toda la diferencia estaba cómo recibía la cosa, ¿no? Cuando el otro decía, pues si es un pan sencillo y un pedazo de pollo que te dieron, no es gran cosa, te podían haber dado algo mejor, ¿no? Pero entonces para ellos, el mismo alimento para ellos está siendo amargo. Y en la historia hasídica el sádik era todo un festín, ¿no? O sea, era una cosa elevadísima, ¿no? Oye, me diste este pan y este pedazo de pollo. Oye, no, si voy a cenar como rey, ¿no? Y lo saboreaba y lo festejaba y lo veía, de verlo comer se te antojaba, ¿no? Al otro le ¿no? da un insulto. Pero, y esa es la historia, ¿no? Que todo está en cómo estás recibiendo las cosas. Y ese es el asunto del agua, y ese es el asunto de lo que estaba pasando. El agua estaba buena. Nada más que, pues ya el corazón, o cómo tenía no haberse alejado, todo lo que estaba pasando, ¿no? Para tal victoria que habían tenido y ahora tenían que tomar de este charco de agua, ¿no? Ya no lo ven igual, ¿no? Pues les ibas a ver amargo, ¿no? Y entonces empieza el otro tema, pues ya sí lo elevo a parábola, ¿no? Ok, le echaron un árbol.
¿no? Cuando empiezas a leer lo que varios sabios opinan del árbol, ¿no? Eh, entra otro concepto, ¿no? Unos, ya saben, como en el Midrash o en varios comentarios de varios sabios, a veces no se ponen de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Unos comentan una cosa y otros comentan otra, ¿no? Entonces, unos comentan que era un tipo de árbol, ¿no? Que era un árbol que daba algún fruto venenoso y ese árbol lo echaron y ya funcionó, ¿no? Y los otros comentan, opinan que el árbol era un árbol de olivo, ¿no? Y que lo echaron y ya funcionó, ¿no? Pero pues, las características que tienen de un árbol y del otro, sucede que los árboles, de por sí ese árbol es amargo. Y el árbol de olivo también es amargo el árbol. Si han agarrado una hojita y se la han comido, es amargo, ¿no? Entonces, ya desde a la hora de entender la parábola y a la hora de elevarla más, ¿no? Sucede que están definiendo una cura para este amargo del agua. Y la cura, lo que está dando el Eterno, es que con amargo vas a curar lo amargo. Entonces, si yo le pongo amargo al agua, se le quita lo amargo al agua. Es un concepto que así a primera vista parece complicado, pero ese es el concepto que están entendiendo. De hecho, de ahí parte, digamos, toda este asunto de la homeopatía, curación alterna. La curación, lo que hacen es, lo que te están dando es parte del problema que tienes y lo van a curar lo mismo con lo mismo. Entonces ese es lo que vas a aprender, nada más que aquí ya estoy hablando de Sod, ¿no? Lo que vas a aprender es que con cosas similares creas una curación, ¿no? De hecho, la ciencia médica ha usado eso mismo, ¿no? Las vacunas de eso se tratan, ¿no? ¿Quieres una vacuna contra la polio? Pues lo que te van a vacunar es un poquito de polio. Es solo un poquito. No te va a dar polio, pero sí es la polio, ¿no? Y lo mismo para la viruela y para todas las vacunas que hay. Es lo mismo contra lo mismo, o sea, están haciendo esto mismo que está haciendo el Eterno, ¿no? Ahora a lo mejor entiendes por qué los mandamientos y la Torah te parecen amargos, ¿no? Luego este libro y te sabrá dulce. ¿No? Pero entonces estás hablando de un árbol que al ponérselo Curación. te vas a ver, ¿no? O sea, no es lo que tú estás pensando, porque normalmente lo que uno piensa en el mundo es, ok, si tengo agua amarga, pues pásenme unos kilos de azúcar, ¿no? Y lo endulzamos, ¿no? Y se le quita lo amargo, ¿no? Bueno, quiero azúcar, quiero hacerla dulce. No hablé de la palabra dulce, porque no es la palabra que está ahí, ¿no? Lo único que pasó es que sabía amarga y al ponerle lo amargo se volvió fresca el agua y ya sabía bien. No estamos hablando de endulzar, porque eso es lo que uno piensa en el mundo, ¿no? Pues la vuelvo dulce, ¿no? ¿No? ¿Está muy amarga? Pues ¿cuántos kilos de azúcar necesitaré para ponerla dulce? ¿No? ¿Cuándo lo que vemos que lo que hicieron es echarle un árbol amargo? Pero entonces ya que exploras qué está pasando desde el lado físico, oye, le echaron un árbol amargo al agua amarga y se le quitó lo amargo, ¿no? Pero entonces, ya entonces estamos hablando de otro sentido, porque a lo mejor algunas cosas de la Torah te parecen amargas, pero se trata de curar lo amargo, es la cura nada más. Y todo se trata de curar, ¿no?
se trata de encontrar la cura, ¿no? ¿No? Y te está diciendo que ahí en las aguas de Mará dice, y el Eterno, Jehová, les dio los estatutos y mandamientos y los probó, ¿no? O sea, todo era una prueba de si entienden, ¿no? Entiende esto. Yo te voy a dar estatutos y mandamientos, es la cura para la enfermedad. De que te parece duro, amargo, feo, la cura, es porque es lo que se necesita. Pero voy a combinar esa con la enfermedad y te voy a curar. Sí. ¿No? ¿No? Y dice que, dijo el Eterno, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares estos estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te la enviaré a ti. Y dice aquí la traducción, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿No? El 15-26. ¿No? En el 15-26 está diciéndoles cómo funciona de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces está hablando en dos niveles, ¿no? Está hablando en dos niveles. El árbol como cura del agua amarga. La Torá, mandamientos y estatutos que da el Eterno, como cura para todas tus enfermedades. Y te está terminando, Ki Anoji Jehová Rofeja, ¿no? Porque yo, Anoji, yo, Jehová, Rofeja, soy tu sanador, ¿no? Es la cura. ¿Quieres la cura para todas las preocupaciones, para todas las angustias, para todos los problemas que hay? Es la Torah. Son los mandamientos, son los estatutos, por eso se hacen. Que algunos te parecen amargos, duros, difíciles o algo, es porque es lo que se necesita, justamente para curar algo más amargo, la enfermedad, la angustia, el dolor, el padecer, ¿no? Entonces, un poquito amargo, curas eso, ¿no? Toda la medicina de la homeopatía es así, ¿no? Si ustedes han ido con un doctor de homeopatía, le dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué? Oh, ok, entonces te voy a dar eso mismo que tienes, pero te lo voy a dar en pequeñas cantidades para que te las tomes y eso va a hacer que se te quite, ¿no? Pero te da similar, lo mismo. Por eso se llama homeo, lo mismo, similar, ¿no? Homeopatía, igual que la enfermedad. Es la traducción griega, ¿no? Homeopatía, igual que la enfermedad, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Tengo problema con el azúcar. Bueno, te voy a dar unos chochitos. Es la homeopatía, en realidad eso es, ¿no? Digo, lo más conocido es eso, ¿no? Justamente es la base de todas las vacunas de la ciencia, ¿no? Te vacunan con un poquito de la enfermedad, para que no te den la enfermedad. Ahora todos esos problemas y angustias y pesadez, ¿cómo te la van a curar? Con un poquito. Sí va a ser pesado el mandamiento, no va a ser bonito, ¿no? Pero eso cura enfermedades más grandes. Eso da vida. Eso es lo que te estoy explicando
en la porción de Mará, porque entonces ya estoy entendiendo qué es esto de Mará, ¿no? Del agua amarga, ¿no? Y claro, ya si te pones a ver cómo están las historias, ¿no? ¿Cómo se llamaba la hermana de Aarón? ¿No? ¿No? Miriam, que además la raíz de Miriam es Mara. O sea, ok, tú puedes decir, oye, como está feo el nombre de amargura, ¿no? Pero, es porque es al revés. Necesitas esa cura. Ok, entonces ya estás entendiendo por qué se llama Miriam o Mara, ¿no? Y es lo que finalmente, como profetisa, trajo Moisés, ¿no? Hay la frase, justo cuando acaba la canción de Moisés, ahí te explican que Miriam sacó el pandero y se puso a bailar y le introducen como ella es profetisa. Y luego dice una frase, y ella es la hermana de Aarón. No dicen que es la hermana de Moisés. Obviamente ya que lees a los sabios, te dicen, es que te está explicando que antes que naciera Moisés era la hermana de Aarón y era profetisa. Y está profetizando que va a venir Moisés. Por eso está puesta esta frase así. Y aquí se está cumpliendo su profecía. Y por eso saca el pandero y está bailando y está gozando porque se cumple su profecía. Moisés salvó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. ¿No? Consta que es en las palabras que ahí están puestas, nada más es expanderlas un tantito, ¿no? ¿Cómo están puestas? ¿Por qué están puestas así? ¿No? Obviamente los sabios se fijan, fíjate cómo no dice, porque están hablando del pasado y de la profecía y del cumplimiento de la profecía, ¿no? Y juego de palabras, ¿no? Porque obviamente todo la interpretación en remés son juegos de palabras que van a ir del hogar Mara y que se llama María y que te empiezan a jugar con el asunto del agua y de lo amargo, ¿no? Pero la cura es esa y es lo que tienes que entender. Por eso cuesta trabajo curarse. Y la única forma de curarte, y te está diciendo, ahí están mis mandamientos, ahí están los estatutos, esa es la forma en que te voy a probar, y te está diciendo, y ahí están para que los hagas, y yo soy tu sanador. Pero entonces, haz las cosas para que veas que yo soy tu sanador. ¿No? Y en esa frase que estábamos leyendo, pues está muy claro, ¿no? Si oyes y atiendes a la voz y haces las cosas, ¿no? No te va a afectar ninguna enfermedad, ¿no? Que es con solo leer ese versículo ya entenderíamos todo el propósito de la entrega de la Torah y todo lo que va a pasar, ¿no? Los mandamientos y los estatutos y todo, que algunos dices, oye, son pesados, pero ya entenderías y los harías. Pero obviamente están las historias, ¿no? El agua amarga, la curación del agua amarga, ¿no? Ahí estás metido. Entonces, ¿sí entendieron? Ahorita vimos el agua amarga en los diferentes niveles, ¿no? De cómo empiezan los juegos de palabras hasta ir subiendo a más, a conectarlo a más, hasta conectarlo hasta el lado de arriba, ¿no? ¿Qué tiene que hacer tu alma? Pues conectarse al Eterno, ¿no? Hacer los mandamientos, hacer la Torah. Y una vez que entiendas esto, no vas a tener ningún problema en hacerlo. Como no tendrías ningún problema en inyectarte una vacuna para que no te dé alguna enfermedad, ¿verdad? ¿No? Que dices, oye, voy a ir a tal lado y hay viruela, y entonces pues te inyectas un poquito de viruela, pero duele mucho la inyección, ¿no? Y si te inflama y te queda ahí
la marca de la inyección, ¿no? Pero pues así no te va a dar, ¿no? Y conste que todas las vacunas que hay, lo que se llama vacuna, funciona igual, ¿no? Te van a poner un poquito de la enfermedad, ¿no? Ahora por ahí es muy popular, ¿no? La vacuna de la influenza, ¿no? Obviamente lo que te están vacunando es influenza, O Zika. ¿no? Un poquito de la enfermedad para que entonces tu mismo sistema inmunológico se active y ya no te da esa enfermedad, ¿no? Pero entonces están haciendo esto mismo, ¿no? Escucha al Eterno. Te está dando la cura. Dice que es tu curador, ¿no? Tu sanador. Si oyeres, si hicieres lo que dice. Lo malo es la batalla contra el ego, ¿no? Contra el ego que dice yo me puedo curar solo, ¿verdad? ¿No? El Eterno será el sanador, pero pues yo le hago al médico, ¿verdad? ¿No? Al cortesano. ¿Sí? A veces el médico brujo, pero ahí que tanto está el ego, ¿no? Pero nomás es estar con el Eterno, ¿no? No está puesto claro ahí. El evento de Mará, ¿cómo hay que entenderlo? Con eso, entendiendo eso, recibirías con los brazos abiertos la Torah, ¿no? Y está dicho que ahí en el Mará les dio estatutos y mandamientos. O sea, como le está diciendo eso, pues queremos oír y ahí les enseñó, ¿no? Entonces, obviamente, ya desde ahí le está dando estatutos y mandamientos y ya tienen avanzado, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Las 10 declaraciones del Monte Sinaí era para oírlas de boca del Eterno, ¿no? Allá. Aquí aquí dice que la misma Torah dice que ya le está dando mandamientos, estatutos, qué hay que hacer, ¿no? Ya de por sí, pues ahorita que venga el maná, ahí está lo del Shabbat, ¿no? O sea, ya hay cosas que ya están puestas desde antes, ¿no? Y hay estatutos y mandamientos. Aquí entiendes por qué hay que hacer las cosas que dice el Eterno. Porque no es que te venga una maldición, pues simplemente te enfermas porque no estás vacunado, ¿no? Te estás exponiendo al mundo que está contaminado, que por decirlo así está lleno de la enfermedad, toda la enfermedad que tiene Egipto. Está diciendo, le envié esas enfermedades a los egipcios. ¿No te quieres enfermar de las enfermedades de los egipcios? Escucha mis mandamientos, haz mis mandamientos, mis estatutos, ¿no? Escucha mi voz, no te vas a enfermedad de todas las enfermedades que ya le envié a los egipcios. O sea, él ya lo está dando, y esos ya se los envié. Ellos ya están infectados, por así decirlo. ¿Tú quieres estar allá? Pues te vas a infectar. ¿Quieres estar en contacto con el mundo sin que te pase nada? Pues entonces, vacúnate primero, ¿no? Entonces, así es como te está explicando los mandamientos y los estatutos en esta sección, ¿no? Como una vacuna, como una curación, ¿no? Ahora, desde el lado físico, encontramos que muchas medicinas de la ciencia, ¿no? Medicinas que hay, están basados en cortezas de árbol y en hojas y en cosas por el estilo, porque en realidad en los árboles ya está la curación. O sea, está la misma parábola, ¿no? En el lado físico, ¿no? Así como le echaron el árbol al agua. Pero entonces estás hablando que en lo que están, digamos, explorando todos los sabios, ¿no? El árbol era amargo,
¿no? Algunos lo están poniendo como que además era un árbol no solo amargo, sino es un árbol que es venenoso y su fruta es venenosa, ¿no? Es altamente venenosa, pero eso le echaron al agua y el agua se volvió fresca, ¿no? Y pudieron tomar agua, ¿no? Ya la otra forma, como lo está explorando Shem Tov, ¿no? Que dice Shem Tov, pues fíjate bien que dice ahí, el agua no estaba amarga, los amargos eran ellos. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Estamos amargos, nos andamos quejando, no podemos ver lo que nos recibimos del Eterno, creemos que todo es amargura, ¿no? Y el problema somos nosotros. Estamos enfermos, necesitamos la cura, necesitamos tomar del árbol. Y es al mismo tiempo el árbol de la vida, ¿no? Que le llaman la Torah, ¿no? La luz que viene del Eterno, ¿no? Esa es la cura. ¿La queremos tomar? ¿No? Del lado físico, es lo que le estoy diciendo, la mayoría de las medicinas están basadas en la herbolaria, ¿no? Vienen de cortezas de árbol, porque ahí está, ya está en el lado físico, en los árboles está la cura, ¿no? Y así hacen las medicinas, la gente se da cuenta que el árbol cura, pues hacen la medicina y ya aquí le ponen nombre de algún medicamento, ¿no? De alguna casa farmacéutica, ¿no? Pero lo único que hizo fue hacer polvo de la corteza del árbol y que te la comas. Que al mismo tiempo podría ser amarga, podría ser venenosa si quieres, pero es lo que te va a curar, ¿no? Pero pues es para que entiendas todos los niveles de lo que está hablando, ¿no? La Torah es la cura y por eso está estas frases ahí puestas, ¿no? El agua amarga, ¿no? Y el árbol que le echaron y la Torah y los mandamientos y ¿dónde vas a tener la curación? ¿No? Entonces de eso se trata este lado del capítulo 15. Conste que se enfermaron, bueno, que les supo amarga el agua 3 días después de que habían cruzado el mar y festejaron con todo júbilo, ¿no? Que se supone que ya se deshicieron del faraón. Y empiezan los problemas, ¿no? Y empieza a darles estatutos y mandamientos el Eterno para que sepan qué hacer y para que les sirva de cura. Ahí están todas las curas, ¿no? Pueden convertirse en buenos médicos, ¿no? Para uno mismo y para los demás. Ahí está, el libro de curas. No son las que queremos seguir exactamente. Y esa es la lucha con el ego. Y la lucha que está puesta aquí con los hijos de Israel contra Moisés, digamos, quejándose, o contra los ángeles, ¿verdad? O la queja constante de lo que Dios les da y lo que ellos quisieron, ¿no? Conste que con eso cualquier cosa les va a parecer amarga, ¿no? El siguiente capítulo, el 16, les van a dar maná, ¿no? Por ahí, si lees la Torah, una de las características del maná dice que el maná realmente pues sabía a lo que tú quisieras, ¿no? Esto. ¿No? Entonces, si tú tomabas el maná con gusto, con digamos el agradecimiento de que te está dando de comer el Eterno, pues te ibas a ver a una gran comida, ¿no? Pero después vamos a ver a los hijos de Israel quejándose. ¿Cómo se quejan? Ya nos hartamos de maná, ¿no? ¿Cómo les sabía? ¿No?
El problema no era el maná, el problema es su corazón, son ellos. Y están quejando que ya aceptaron de maná. ¿No? Pero el maná tenía esa característica. Si tú lees ahí el Midrash y todo eso, dice, sabía a lo que tú quisieras. Pero pues entonces dependía de cómo tuvieras tu corazón, ¿no? ¿No? O sea, si tú hacías tu pan de maná, ¿no? Y dices, no, va a saber a pollo rostizado a las brasas. Ah, eso sabía. ¿No? Pero pues si tú estabas con el corazón, otra vez maná, no. Esto que sabe todo chicloso y sabe a lo mismo y todo, eso, ¿a qué te vas a ver? ¿No? Pero entonces es lo que está pasando en la vida, ¿eh? Y esto es lo que está pasando con lo que recibimos diariamente, con el pan del cielo que a lo mejor no nos damos cuenta que recibimos. Y a cada quien le sabe diferente. Y le sabe a cómo tiene su corazón. Lo mismo sería con la vida que lleva la persona. Hay personas que dicen, bueno, no sé. Es la sustancia. Es la forma de cómo ve la vida. La persona. Eso estoy hablando, no, de lo que recibes en la vida. No es que si es aburrido, no, porque pues ahorita esto es rutina, esto es así aburrida, pero no es porque tú estás en ese sentido, ¿no? O que se le hace pesada su vida o lo que sea, trabajo. Pero entonces todo depende de cómo lo tengas en el corazón, ¿no? O sea, si tú andas con un modo de tu corazón negativo, malo, ¿no? O sea, estás sacando maldad, eso es lo que vas a obtener, ¿no? No sé, si tú te andas quejando, no, tengo una vida de porquería, pues eso te vas a ver. Pues, sí. Hay gente que piensa eso, ¿no? Y hay gente que piensa eso, pero ya se lo metió en la cabeza, a eso le vas a ver. O ya está fastidiado de hacer lo mismo, entonces, y así. Ya estoy fastidiado del maná, y es lo que estaban los hijos de Israel. ¿No? No le sabe bien. El sabor va a ser a fastidio. Pero entonces todo depende de qué estés hablando, y qué estés diciendo, y qué estés pensando, y cómo esté adentro de tu corazón, ¿no? Porque conste que todos esos son guerras contra el ego, ¿no? Todo depende de la actitud que estés tomando. ¿No? O sea, si tú vas en actitud, siempre me va mal. O sea, tú solo haces que te sepa mal. Cosa que aquí están dos ejemplos, ¿no? Uno es el agua amarga, fue el primero, y el otro que se va a exponer es el pan del cielo, le está llamando el Eterno, ¿no? No es así como las oraciones Hamot Zilechem Min Haaretz, que sale de la tierra. Aquí era Min Hashamaim, ¿no? De que sale del cielo, le llamó pan del cielo, ¿no? Pero entonces, ¿a qué te vas a ver? ¿Cómo lo vas a tomar? Pero entonces toda la actitud de la vida, todo lo que te está dando el Eterno y cómo lo obtienes tú. Pero entonces el ejemplo va a estar en la amargura del agua amarga, y el otro es en el maná, que sabe como tú quieras. Pero entonces así está pasando, ¿no? Ese pan que nos da el Eterno, las bendiciones, saben como tú quieras. ¿No? ¿No? Así te quejas a veces, ¿no? Así tú haces algún negocio o algo y recibes el dinero y lo ves, ¿y esto para qué me va a servir? Así ya. Como, así lo quemaste. Sí. ¿No?
No es chicha. ¿No? Y conste que es todo el evento del maná, ¿no? Que dice que le llamaron maná. Man es que, precisamente porque no sabían qué es. ¿Y cómo se escribe? Dependía de cómo lo tomaras, ¿sí? Sí. ¿No? No, habría, a lo mejor habría que leerlo más literal o más directo en hebreo, ¿no? Porque dice, ok, le llamaron man se llama en hebreo, man, le llamaron man, y dice porque no sabía qué es, pero entonces la palabra que es la que no sabías esta palabra. O sea, esta palabra en hebreo, lo que están traduciendo como que es como le deberías de haber llamado al maná, no man. Pero nunca, no sabías esa palabra, ¿no? Y ese es el problema del maná, man. No sabes qué es. Y que tú le llamas como tú crees. Pero es porque tú lo haces. Y en esta vida eso vas haciendo, ¿no? Entonces, el otro sentido es todo el asunto del maná, ¿no? Que también es una prueba. Es largo ese capítulo porque te está diciendo el Eterno, ok, te voy a dar todas las instrucciones para que se usa, cómo se hace, cómo se recoge, cómo es, cuándo lo debes recoger, ¿no? Cuándo no lo debes de recoger, ¿no? Cuándo va a haber, cuándo no va a haber. Toda la instrucción te está diciendo, ¿no? Y introducen el asunto del Shabbat como parte de lo del maná, ¿no? Y pues ahí estás con el Shabbat con lo mismo, ¿no? Pues no sabes qué es y no tienes lo que deberías de obtener porque no haces lo que debes de hacer, ¿no? Pero porque no lo entiendes. Como el maná, no saben qué es. Entonces es todo un juego de palabras con la palabra ma es que en hebreo, ¿no? Y se llama man porque decían qué. O sea, básicamente y literalmente se llama qué. ¿No? Es un juego de palabras, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿No? Es una serie de juegos de palabras. Cuando están, ¿no? Está Moisés o están los ángeles, ¿no? Los ángeles diciendo lo que dice el Eterno, porque los ángeles son mensajeros y vienen y dicen qué hace el Eterno al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le reclama, ¿no? Le reclama a los ángeles o le reclama a Moisés, ¿no? Y la respuesta que dan ambos dicen, pues ¿qué soy yo para que me reclames, no? Yo nomás te estoy dando el mensaje del Eterno, ¿por qué me reclamas a mí? ¿No? Pero también es un juego de palabras porque están diciendo eso, ¿qué soy yo, no? O sea, están jugando con la palabra lo mismo, el ma, o, en este sentido, ¿no? El qué, ¿no? Están jugando, ¿no? ¿Qué soy yo para que me reclames a mí? ¿No? Yo nomás te estoy diciendo lo que dijo el Eterno, ¿por qué me reclamas a mí? ¿Qué soy yo? Pero entonces ahí está la profundidad del maná, ¿no? Cuando ya lo paso al nivel soft, ¿no? ¿Qué eres tú? ¿No? Y conste que ahí está el asunto de por qué Moisés le llamaban el hombre más manso, más humilde, ¿no? Porque él decía que soy yo. Y ahí está el asunto del ego, o de negarte a ti mismo, el concepto de bitul en hebreo,
¿no? De la negación a ti mismo. ¿Qué soy yo? Exacto. ¿No? No soy nada. ¿No? Entonces, conste que ya estoy extendiendo el juego de palabras. El juego de palabras se está extendiendo a no solo el qué del maná o del lado físico, que es esa cosa, ¿no? Sino ya el juego de palabras ya se elevó, ¿no? Porque tú estás hablando de que tú muchas veces hablas del yo, tu cuerpo, tu entidad yo, pero pues hay esa pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿No? Si el punto Yehida es un punto divino que se va a unir con el Eterno, ¿no? Tú nomás estás haciendo la perfección para hacer la unión, el salto cuántico que hablamos hace rato, ¿no? Pero ese no eres tú. Pero ahí está el asunto de quién soy yo. Hay un yo o el bitul, negarse a mí mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? Nada. Que es lo que diría Moisés, ¿no? ¿Para qué me reclamas a mí si yo no soy nada? Yo nomás dije lo que dijo el Eterno. ¿Yo qué? ¿No? Y es el asunto de los profetas, ¿no? Lees la Torah, le das el mensaje a la gente, ¿no? Y los reclamos son contra uno. Es lo que está escrito, es lo que dice el Eterno, ¿no? ¿No? Es parte del punto, pero es el punto que tenía bien entendido Moisés, ¿no? Y es ya en el lado del alma, pues justamente eso es lo que queremos llegar, ¿no? Que en el nivel físico y en el nivel emocional, en el nivel intelectual, ¿no? En el nivel de la conciencia, no haya un yo. Que cuando preguntes quién soy yo, como Moisés o como los ángeles, ¿no? Yo no soy nada para que me reclames. ¿No? Quién sabe los diferentes niveles que tengamos en el ego, ¿no? Cuando hay la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿No? ¿Qué nivel se refleja en la respuesta? ¿No? Y es la respuesta que tenemos que entender. ¿No? Entonces, si se dan cuenta de la conexión del maná, que habla del maná, da muchas instrucciones, introduce el Shabbat y toda la cosa, pero está hablando de estos niveles de que nos fijemos, ¿no? ¿No? ¿Qué es exactamente lo que nos da el Eterno, ¿no? Y que lo físico o lo de aquí no es lo importante. El elevar el alma o el purificar el alma, quitarnos el ego en los niveles de abajo, ¿no? Y lograr que el nivel de hasta arriba dé el salto y se una con el Eterno, ese es el propósito, ¿no? El cual obviamente todo está integrado en el mismo pasaje o en la misma parashá, ¿no? Entonces, obviamente le estoy elevando el asunto del maná con los diferentes niveles de interpretación hasta llegarlo más arriba. ¿No? ¿Comentarios de esto? ¿Preguntas? Sí está bastante más claro, ¿verdad? Pero entonces, esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Ojalá algún día la respondamos como Moisés. Nada. ¿No? Somos
una parte del Eterno, una chispa del Eterno. Finalmente, el nivel superior del alma. ¿No? Que sería ya el nivel Yehidá del alma. ¿No? Entonces sí está bastante profundo el contexto, ¿no? El concepto del conflicto. Dice que una vez que ya entendieron ahí en el pasaje del agua amarga, ¿no? Que el Eterno mostró a Moisés el árbol. Y entonces ya echó el árbol al agua y el agua se volvió fresca, ¿no? Pero entonces este sentido, entendió la importancia de la cura, entendió la importancia del árbol de la vida, del llamado árbol que es la Torah, ¿no? Y lo entendió y se le echó al agua y ya se volvió bien. Entonces, cuando entendieron esto, el próximo evento fue en el 1527, ¿no? Que es al final de ese capítulo, dice, y llegaron a Elim. Dice, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y acamparon ahí junto a las aguas. Entonces aquí ya está tomando la diferencia cómo llegar a otro lugar con el entendimiento de los mandamientos y de los estatutos y de que el Eterno es el sanador. Llegaron a otro lado y encontraron un evento totalmente diferente, ¿no? 12 fuentes de agua y 70 palmeras, ¿no? Ya quedó olvidado que el agua amarga y solo una fuente, no, 12 fuentes de agua diferentes. Entonces, aquí está hablando de dos conceptos, otra vez números ahí, ¿no? Que a los sabios todo el mundo empieza a sacar, aquí ya está hablando, empiezan ahí los sabios a comentar, ¿no? 12 son 12 tribus y 70 son los 70 ancianos, y entonces empiezan a explorar por ahí, digamos, en niveles, pues tienen que explorar del chat, cada uno de los diferentes niveles, ¿no? Para ver, pues están hablando de las tribus, están hablando, pero pues unos son fuentes de agua y otros son árboles. O sea, te fijas cómo siguen hablando del árbol y del agua. O sea, agua y árbol, ¿no? Ahí sí empiezas a leer los sabios, ¿no? Y extiendes este asunto de las 70 palmeras, ¿no? Ya empiezan a hablar, son 70 árboles, ¿no? Y entonces por ahí empiezan algunos sabios a escribir, ¿no? Sobre que en la Torah hay 70 caras de la Torah, ¿no? Hay como si hubiera 70 cortezas de árbol para curar, ¿no? Hay 70 caras de la Torah, diferentes aspectos que van curando la Torah. ¿Sería el remés? Sí, no, ya me estoy subiendo el remés sería nomás con que estoy hablando de 12 tribus y 70 ancianos, ¿no? O sea, que es nada más, que más o menos me está implicando, qué es lo que me está diciendo, digamos, el siguiente nivel, ¿no? Pero el otro nivel, ¿no? Sí, ya estoy hablando de 70 caras de la Torah, ¿no? O sea, ya estoy hablando de otro nivel, ¿no? Y el otro de las 12 fuentes de agua, pues ya no solo en las tribus, sino que cada tribu aporta un sentido diferente a curar con las 70 caras, ¿no? O unos dones que tiene una tribu y otras tribus les faltan otros dones, pero tienen otros dones diferentes, o sea, tienen cosas buenas y malas. Cada tribu son 12 fuentes de agua, entonces tienen diferentes aspectos o diferentes cosas buenas, pero también cosas malas que tengo que curar, ¿no? Y entonces tengo que echarle las cortezas del árbol
al agua para poderlas curar, ¿no? Ok, pero entonces esto habla de 12 fuentes de agua, 12 diferencias, 12, ok, por ahí están los 12 meses del año, o 12 constelaciones, ¿verdad? Y entonces, que también las ligan a las tribus, ¿no? Y entonces tú estás hablando, mira, tú naciste en tal constelación y tú naciste en otra diferente constelación. Entonces tú tienes unas ventajas, pero unas deficiencias que tienes que curar. Y tú tienes unas ventajas y unas deficiencias que tienes que curar. Ya 12 fuentes de agua. Pero entonces es la diversidad. Somos diferentes. Pero la realidad es que muchas veces todo el mundo nos vemos iguales, ¿no? O sea, todo el mundo lee la Biblia y saca la conclusión, no, mira, yo tengo la razón y tengo la verdad y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y esto es lo bueno y esto es lo malo. Pero ese era nomás un punto de vista. Hay 12 fuentes de agua. Entonces tienes que entender que el otro es otra fuente de agua diferente y que tienen diferentes curas y diferentes problemas que tienen que curar, ¿no? Diferentes formas de verlo. Y entonces hay que entender esas 12 fuentes de agua. Totalmente diferentes. Entonces dice, ok, hay 12 tribus y lo que se trata es de que eso sea un pueblo y sea uno. Pero entonces nunca lo vas a entender si tú crees que tienes la razón, siempre. O si tú crees que tienes la verdad, o crees que tienes lo bueno. Tienes que entender al otro, que tiene otro punto de vista totalmente diferente. Pero entonces estamos hablando por qué hay diferentes religiones o diferentes sectas, o le puedes llamar sectas a divisiones, ¿no? Dentro de una misma religión, ¿no? Diferentes puntos de vista, ¿no? Porque uno es ortodoxo, porque uno es reformista, porque otro es modernista, o porque es cabalista. ¿No? Ok. El cabalista está tratando de unir o ser genérico, o ver todo. No solo ver uno, ¿no? Porque tú dices, no, yo nada más soy lo que diga literal la escritura, ¿no? Y lo que no diga la escritura, sí, es una especie de caraíta, ¿no? Lo que no diga la escritura no existe, ¿no? Pero pues es tu punto de vista, ¿no? A la hora que entiendas que hay diferentes y que los tienes que unir todos, pues entonces te tienes que abrir más el cerebro, ¿verdad? Porque nomás estás encerrado en una sola visión. No solo tú. Pero entonces aquí ya es otro problema, ¿no? No es una sola agua amarga que hay que curar. Muchas aguas. Hay 12 diferentes. Te está diciendo. 12. Y pues ahí están las palmeras, ¿no? Aquí usaron palmeras, o sea, usaron un árbol específico. O sea, se fijan cómo ya empiezan los temas de árbol, 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 árbol. Ya usaron un árbol específico. La palmera tiene la característica que da un fruto. 70. No, un fruto. Sí, Las dátiles. el dátil. ¿No? Lechinio. ¿No? El dátil es un fruto que tiene además la característica que en el mundo natural es la fruta con más contenido, digamos, no le voy a llamar azúcar, pero sí en un endulzante natural, muchísimo más grande. Es muy, muy, muy dulce el dátil, ¿no? ¿No? Como si fuera muy azucarado, nomás que no estamos hablando de un azúcar procesado, ¿no? Es un endulzante natural, ¿no? Si leemos, allá nos vamos a leer salmos, ¿no? A leer
digamos, literatura de sabiduría, ¿no? Por ahí empiezan a comparar los dátiles con los sádix, ¿no? O sea, ya fue el fruto del árbol, el sádic. Pero entonces ya estás hablando que para lograr esa unidad necesitarías que el mundo tuviera 70 sádics, ¿no? Por ahí en algunos textos de Kabbalah hablan que 36 sádics escondidos sostienen el mundo. Pero nomás lo sostienen, una cosa es que no se haya destruido porque hay los 36, pero pues aquí ya estás viendo de que necesitarías 70 para lograr una unidad, porque aquí ya está hablando de otro tema más elevado, ¿no? Porque estamos hablando que entonces ya el árbol dio fruto y un fruto muy dulce, ¿no? Y ese fruto está comparado con los justos, con los sádicos, ¿no? Los textos bíblicos. ¿No? Entonces se fijan cómo va el mismo sentido. Claro que aquí están comparando qué va a pasar, ¿no? Tenías sed, no habías tomado agua, llegaste a un lugar y encontraste el agua amarga y necesitaste el árbol para como remedio, como curación para que estuviera bien. Y te hablan de que el Eterno con sus mandamientos es el curador, ¿no? Con sus estatutos. Una vez que entendieron eso, el próximo lugar donde llegan, Elim le llamaron, es un lugar donde había 12 fuentes y 70 palmeras, ¿no? Es una vez que entendiste lo anterior. Si no entendiste lo anterior, pues vas a volver a llegar a otro lugar donde a lo mejor sabe igual de amarga el agua o peor, ¿no? Pero entonces habría que entender eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para recibir la Torah? Porque ellos todavía no la reciben. Son los preparativos. Están preparando el corazón para recibir a la Torah. Para que si crees que está amarga o dura o pesada, entiendas por qué. Porque es la cura para pesadeces más grandes, para amarguras más grandes, para durezas más grandes. ¿No? ¿No? Hay muchas veces cuando las vacunas más antiguas, ¿no? Te vacunaban y se te hacía una bola o te daba fiebre o algo así. Pues, ok, necesitas pasar por ese pedacito para que no te dé la enfermedad grande y te vayas a morir con la enfermedad grande, ¿no? ¿No? Pero entonces entiendas que así es la Torah. Es lo mismo, ¿no? Como homeopatía. Es lo mismo, pero en una cantidad pequeña. En una cantidad pequeña que no te va a matar o que no te va a enfermar, sino nada más va a servir para que te cure cuando venga la enfermedad. ¿No? Más vale. ¿Quieres estar vacunado? Tendrías que estar vacunado. ¿No?
lo normal es que no nos vacunemos, sino andamos buscando la cura después de la enfermedad, ¿verdad? ¿No? Luego después. Ahí están los leprosos, rabí, cúrenos. Listo. Listo. Ya. ¿No? ¿No? Y si te curo, ¿no? Pero solo uno regresó para continuar con el tratamiento, los otros ya no supieron ni qué pasó, ¿no? Les va a dar peor. ¿No? Pero entonces habría que no cometer ese error, ¿no? Que nomás con la primera curadita ya, ¿no? Obviamente si quieres resistir a todas las enfermedades, pues necesitas vacunarte de todas, ¿no? Necesitas un tratamiento. ¿Qué es el tratamiento que te ofrece el Eterno? Los estatutos y los mandamientos, ¿no? Oye, mi voz te va a curar. ¿No? Entonces todo este es el concepto del árbol que en la naturaleza es la medicina. Y el árbol de la vida, que es la Torah, es la medicina. ¿No? Y en el mundo judío, ¿no? Hay un ciclo de los árboles, ¿no? Y cada año hay un año nuevo de los árboles, ¿no? En Bishva, en el Tusheva, que básicamente en hebreo quiere decir el 15 de Sheva, que es este mes, y hoy es día 15, hoy es el día del año nuevo de los árboles, ¿no? En la luna llena del mes de Sheva, ¿no? Ayer por la noche había una luna. Y entonces ese es el ciclo que tienen los árboles, que hoy es el año nuevo de los árboles, y digamos es como se cuentan los años de los árboles, y se recuerda este asunto de por qué el árbol es importante. Y siempre se lee esta parashá en las inmediaciones, o sea, va a estar muy cerca. ¿Cuándo va a ser el año nuevo? Cada vez que se lee esta parashá, donde habla del árbol que le echaron al agua y de las palmeras y este asunto de la cura, ¿no? Esta parashá siempre va a ser en las inmediaciones de Tu Sheva, del 15 de Sheva, del año nuevo de los árboles. Hoy cayó en este día la lectura del parashá, cayó exacto, ¿no? No siempre cae, puede caer un poquito antes, un poquito después, ¿no? Pero entonces cada año se renuevan los árboles, ¿no? Y de aquí en adelante pues les empiezan a salir nuevas hojas, y ahí ya para primavera tienen unas hojas preciosas, ¿no? Verdes, dando oxígeno, ¿no? Entonces este ciclo del árbol, ¿no? Cuando ya empiezan ya les vuelven a renacer las hojas, ¿no? El renacimiento de los árboles. En invierno, en otoño, empezaron a tirar las hojas, y en invierno se quedaron sin hojas, ¿no? De esta fecha en adelante es donde empiezan otra vez a salir hojitas. Ya para el mes de abril ya están verdes, ¿no? Conste que son ciclos lunares. Si ahorita estamos en la luna llena del mes de Shvat, es esta luna llena y ese sería el año nuevo del árbol. La siguiente luna llena sería la luna llena de Adar, que sería Purim, Shushan Purim, que
se festeja el día 15, el otro se festeja el día 14. Pero pues es alrededor de la luna llena, ¿no? Y la siguiente luna, esa sería la luna de Adar. Y la luna llena, la siguiente luna sería luna llena de Aviv. Y sería Pesaj. Obviamente están las fiestas cayendo en lunas y en esta luna llena empieza con esta festividad del año nuevo del árbol, ¿no? Pero entonces ella me está anunciando que va a venir la de Purim, la luna llena de Adar, ¿no? Algunos años se hace ajuste en Adar antes de que llegue Aviv, porque puede ser que no llegue tan rápido. Pero luego vendría la luna llena de Aviv, que sería la luna llena de Pesaj. ¿No? Esta para allá siempre se lee para el año nuevo del árbol, ¿no? Y esperemos que este año le salgan hojas nuevas y se renueve, ¿no? Y reciban mucha luz y les dé oxígeno, ¿no? Interesante. Entonces, esa es la conexión que habría entre el año nuevo del árbol, ¿no? El Tu Shevat, con esta para allá, donde vienen involucrados agua y árboles, ¿no? ¿Qué nos enseña ahí la aparición, vamos a decirlo así, de Miriam? Porque antes no sale, nada más sale cuando ve al niño. Sí, o sea, sale cuando estaba chica, pero acá ya te la vuelven a introducir. Acá ya entra como con el cumplimiento de su profecía, te están diciendo que ella es profeta, así es como lo están anunciando aquí. ¿No? Cuando va a sacar el pandero te dicen, ok, Miriam es profeta. Te lo están anunciando porque aquí es el cumplimiento de su profecía. La profecía, cuando estaba una chica, que anunció a sus padres que iban a tener al Salvador del pueblo de Israel, por eso se animaron a tenerlo, aún con el peligro que había. Pero ella tenía confianza de que iba a sobrevivir Moisés. No solo al río y a los juncos con los que estaban atorados, sino al mar de juncos de Masacre. Oye, que Miriam representaba la presencia de Dios. Miriam era la hermana mayor de Moisés y de Aarón. ¿No? O sea, es mayor que ellos dos. Digamos, en esa familia pues es la primogénita, por decirlo así. Luego está Aarón y luego está Moisés. ¿No? En estos personajes están conectados. La Torah te va a decir que Miriam está conectada con el agua, ¿no? El asunto de Marán, ¿no? Están haciendo un juego de palabras. Está conectada con el agua y está conectada con el pozo que seguía a Israel. Ya más adelante, o en el libro de Deuteronomio, empiezan las explicaciones de un pozo como siguiendo a Israel, ¿no? Siempre había agua. Pero entonces eso estaba pasando por Miriam. O sea, estaba conectado ese pozo que lo seguía, o el agua que lo seguía, con Miriam. Cuando se murió Miriam, ¿qué crees que pasó? Les faltó el agua. Mucho más adelante, o sea, ahorita todavía no se va a morir, ¿no? Pero cuando lleguemos a la parashá donde se muere, ahí vas a notar que se murió Miriam. Y lo siguiente tema que van a sacar es los hijos de Israel quejándose con Moisés que nos falta el agua, ¿no?
¿no? Y Moisés se enoja de que otra vez quejándose por el agua, y se enoja de más y va y golpea la piedra, lo que no debería de haber hecho. Le dijo el Eterno que hablara a la piedra, ¿no? Ok, pero eso es que va a pasar hasta allá, ¿no? Conste que aquí está la primera vez que forman una piedra para sacar agua, ¿no? Porque no tenían agua, pero entonces hay conexiones, digamos, del agua con Miriam. Hay conexiones de la nube o la presencia o las nubes de gloria, por ahí les llaman, ¿no? Esas nubes de gloria o esa conexión de lo que se veía ahí está conectado con Aarón. Cuando se murió Aarón, se fueron las nubes. Se nota cuando se van muriendo los personajes, ¿no? Murió Aarón, se fueron las nubes, ¿no? Entonces, cada uno de los personajes, Miriam conectado con uno, Aarón conectado con otro suceso que va siguiendo. Mientras hubo Aarón, hubo las nubes o las nubes de gloria, ¿no? Ahí la presencia del Eterno, siguiéndolos. Se murieron, se desapareció, ¿no? Entonces, hay eventos del lado físico, como nos las cuentan, ¿no? Que pues tienen una conexión de más arriba, obviamente, porque la historia está conectada más arriba, ¿no? Entonces hay eventos así, ¿no? Ok, por ahí te hablan hasta en el Nuevo Testamento, ¿no? ¡Ay, hay un pozo que lo seguía!, ¿no? Y ahí en algunos círculos cristianos, pues dicen es Cristo, ¿no? ¿No? Pero pues sacan su conclusión, ¿no? No dicen que es Jesús. Sí, pues. Qué bueno que dijeran que fuera Jesús. Sí. ¿No? Pero entonces conste que te estoy diciendo que las aguas del lado de Kabbalah están con el lado del arrepentimiento, ¿no? Con el agua, ¿cómo te vas a ver? ¿Cómo estás? ¿No? ¿No? Entonces, si te doy un agua de limón y me dices, ¿sabe amarga? Vete a confesar. El arrepentimiento, ¿no? El asunto es con el arrepentimiento, más que con el asunto religioso del COVID, ¿no? Te sabe amargo por otra cosa, ¿no? Pero todo esos asuntos, hazte cuenta, a la hora que lees los sabios, ¿no? En el principio de la creación, ¿no? Te dicen, el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Las aguas es el arrepentimiento y el Espíritu de Dios era el alma en Mashiach. Uno es uno y otro es otro. ¿No? Solo esperemos que cuando pases por las aguas no te pase como Egipto, que las aguas se les echaron encima y se ahogaron, sino que se abran las aguas y pases en seco. Todo eso es lo que se está jugando, por eso las aguas son el arrepentimiento, ¿no? Se te echan encima o no. Si te fijas cómo está el asunto, ¿no? Pero es el estar en contacto con Dios. Si pierdes el contacto con Dios, ¿no? Pues entonces empiezan los problemas. Vas a extrañar el agua. Vas a extrañar purificarte, ¿no? Arrepentirte, estar bien. Igual.
¿no? Consta que el agua tiene el asunto de la purificación, ¿no? Por eso hacen tevilá, inmersión. El mundo cristiano le llaman bautismo, ¿no? Pero no con uno quedas. ¿No? Entonces más. Entonces, el agua es la purificación. ¿No? Pero el agua es la purificación. Y el agua es el arrepentimiento. ¿Cuál es la purificación? No, pero ya entiendes el tevilá, ya entiendes por qué los ritos de purificación que iban más que mojarte, ¿no? Así es, ¿no? Pero pues es parte de lo que hay que entender con las parábolas o con las historias que nos está contando la Biblia. Y además no solo una, la está repitiendo muchas veces, no me estoy regresando a otras historias anteriores, ¿no? Y podría ir más adelante, pero como pues ahorita vamos por orden, no me estoy yendo a las de adelante, me estoy yendo a las de atrás. ¿No? Ya cuando vayamos ahí con el profeta Malaquías, entonces sí les cuento todo. ¿No? Pero así es el entendimiento que tienes que tener de la porción, lo que está pasando, ¿no? Y así acaba, ¿no? Con el asunto de Amalek, de la duda presente que te sigue y que te va a acosar generación tras generación. Eso es como lo están poniendo ahí, ¿no? La duda te va a seguir generación tras generación. Todo tipo de duda, ¿no? Y pues el mundo de ahora duda de todo, ¿no? Esto sí existe Dios. Está en ese modo, ¿no? Porque pues el yo sí existe, ¿no? Pues sí quedó más claro la parashá. ¿Por qué está enseñando la parashá? ¿No? Bastante claro, ¿verdad? Claro, los que siempre he enseñado la parashá, nada más que si nada más te vas así como que se abrió el mar y pasamos y celebramos, no leíste todo lo demás, o qué significaba todo lo demás, entonces podríamos perder algunos conceptos, ¿no? ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Le van a pensar y mañana me dicen? ¿No? Y obviamente podría tener más conexiones las 12 aguas y las 70 palmeras, ¿no? Porque por ahí también hay los 70 naciones, ¿no? ¿No? Por ahí en el libro de Deuteronomio, ¿no? Que dice que cuando el Eterno hizo heredar a las naciones, ¿no? Las dividió conforme al número de los hijos de Israel, que son 12. ¿No? Pero entonces ahí estás viendo otro juego de los 70 con los 12. ¿No? Entonces, y de eso se trata. No solo cerrarnos
al pueblo de Israel, sino incluir a las naciones, ¿no? Y está, claro, ya está hablando del libro de Deuteronomio, y y esa ya está al final, en el capítulo 32. Anisú es la porción, ese ya está al final, o sea, ya están dando, ok, ¿por qué irnos hacia las naciones? Hay que incluirlas, ¿no? Y que se integren, en el Eterno, que crean en el Eterno y sigan el Eterno, ¿no? El lado de Israel, ¿no? O el lado hebreo, ¿no? Pues solo estamos para lograr eso que quiere el Eterno, como una parte, ¿no? No nos podemos cerrar a lo mismo, ¿no? Con que nada más aquí está la verdad, ¿no? Sino que debemos de verla en demás lados, en las demás naciones, ¿no? Que el Eterno está poniendo otras formas de llegar a Él, formas totalmente diferentes, ¿no? Pero tenemos que estar abiertos para esa posibilidad, que es parte de lo que está hablando aquí, ¿no? Que estemos abiertos para esa posibilidad, ¿no? Y lo podamos ver. Por eso el estudio de Kabbalah no está cerrado a una cierta religión o a una cierta observancia, sino a quien quiere aprender, a quien quiere encontrar el Eterno, conectarse con él. ¿No? ¿Contentos? Sí hay que hacer, ¿verdad? Ok, pues ya tienen otra visión de esta parasha. ¿No? La próxima vez pues ya viene la entrega de la Torah, ¿no? Las declaraciones del monte Sinai. Shalom. Shalom.